escultura gótica, y como vimos en su día el año pasado, no el primero, cuando hablábamos del surgimiento del gótico, aunque ya lo veremos cuando hablemos del templo al año que viene en arquitectura, el gótico surgía en la abadía de Saint-Denis, que era esta abadía francesa, en la cual el abad de Saint-Denis empieza a descubrir nuevos sistemas arquitectónicos que permiten la apertura de los muros, que son más ligeros, con ello vienen las vidrieras, los grandes ventanales, la luz interior, que todo eso lo explicaremos con más detalle cuando hablemos de la arquitectura. Entonces, acompañando estos cambios en la arquitectura, también se van a dar los cambios en la escultura. Y los factores principales van a ser, en primer lugar, un despertar del humanismo, es decir, en el gótico, entonces estamos en la Edad Media, estamos siglo XII hasta siglo XIV más o menos, pues en el gótico Dios sigue siendo el centro de la vida de los hombres, pero el hombre adquiere una mayor importancia en el pensamiento, el desarrollo de la escolástica, distintas corrientes. Todavía no va a ser como el Renacimiento, que ella sí entra un poco a formar parte de la historia del pensamiento, el paganismo, el descubrimiento de lo clásico, pero este centrarse un poco más en el hombre también influye en que la escultura sea más naturalista de lo que venía siendo en el románico. En este naturalismo y en este humanismo va a influir sobre todo la labor de San Francisco de Asís. Su amor por la naturaleza va a influir en ese mayor naturalismo. El hombre empieza a verse más como criatura, empieza, pues como dice en el canto a las criaturas, empieza a alabar más la naturaleza, y todo ese amor por la naturaleza franciscano se va a ir trasladando también a las artes. Por otra parte, va a influir en el desarrollo de la arquitectura y por lo tanto también de la escultura gótica, como vamos a ver, el desarrollo de las ciudades. Mientras que en el románico habíamos visto sobre todo pequeñas ermitas, ¿no? Esas iglesias tan pequeñitas en España, y también los claustros, como en el caso de Silos, es decir, los monasterios. Ahora en el gótico empieza a desarrollarse la vida burguesa, las ciudades empiezan a florecer, aparecen las relaciones comerciales, y esto hace que el centro de la construcción religiosa se traslade también a las ciudades y aparezca la catedral. Entonces la catedral va a ser el núcleo de trabajo, donde va a haber arquitectos, escultores, artesanos, y esto es la pescadilla que se muerde la cola. Crecen las ciudades, se construye una catedral como sede del obispo y a su vez viene gente a trabajar y entonces la ciudad sigue floreciendo, etc. Y con ello va a aparecer poco a poco la burguesía, que se va a ir introduciendo también en las artes de alguna manera, lo vamos a ver. Entonces, esto influye igualmente en los temas. No solamente vamos a ver en las iglesias temas exclusivamente religiosos, sino que aquellos donantes que veíamos también en las pinturas van a aparecer, luego veremos uno muy curioso, van a aparecer también las esculturas. También comienzan a hacerse representaciones con mayor frecuencia de los obispos, de los monarcas, de los patronos que financian la construcción de las catedrales. Y luego vamos a ver también un cambio en la temática, no tanto dentro de la religiosa, no tanto en lo que es la temática en sí, aunque bien es cierto que hay un cambio más, es decir, hay una mayor tendencia hacia las escenas del Nuevo Testamento en contraposición a las exclusivamente, predominantemente de la Antigua en el románico. Y también dos temas que hemos visto, la Virgen y el crucificado, van a seguir apareciendo, pero influenciados por este mayor naturalismo y humanismo, la forma de representar tanto a la Virgen como al crucificado igualmente van a cambiar. La Virgen va a mostrar unos rasgos más maternales y tiernos con respecto al niño, no va a ser una Virgen tan rígida, estática, como en el románico, y por otro lado el Cristo, para nada sufriente del románico, va a transformarse en el gótico por un Cristo mucho más humano, es decir, las dos naturalezas se van a ver algo más equilibradas, porque sí va a ser un Cristo más sufriente. Entonces esto serían los rasgos generales de la escultura gótica. Entonces, ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos por países. El primer lugar que vamos a ver va a ser Francia. Entonces, en Francia vamos a encontrar como uno de los lugares más importantes la Catedral de Chartres,
que es esta que estamos viendo. Esta es la portada real. En Francia vamos a tener una escultura gótica que se va a caracterizar sobre todo porque es muy elegante, muy refinada. Aquí tenemos en esta portada, que es triple como suele ser habitual, en el centro la representación de Cristo Juez. En el lado derecho, según miramos, estaría la Virgen entronizada con el niño. Así mejor así. La Virgen entronizada con el niño, flanqueada por dos ángeles. Aquí tenemos la visión de Cristo Juez con los tetramorfos y aquí tenemos la ascensión a los cielos de Jesús. El tema de Cristo Juez o del juicio final o visión apocalíptica de Jesús va a ser muy frecuente y los temas marianos, como vamos a ir viendo, también van a ir aumentando. Aquí tendríamos los desposorios de San José y la Virgen y aquí tendríamos la dormición. Son temas también muy habituales porque vamos a ver cómo aumenta la devoción mariana en el gótico. Esta sería la portada de la portada derecha, donde tenemos la Virgen entronizada con el niño, los desposorios y la dormición de la Virgen. Y luego tendríamos aquí esta otra escena. Entonces vamos a ir viendo también cómo en el gótico desaparece un poco la sumisión de las figuras al marco, aunque todavía aquí podemos ver algo. Poco a poco la escultura va ganando protagonismo y deja de estar tan vinculada a lo que es la estructura arquitectónica para ganar independencia. De hecho, aparecen ya estas esculturas en las jambas que se van alejando poco a poco de lo que es la pilastra. Igual que veíamos en Santiago de Compostela, en el Pórtico de la Gloria, todavía figuras muy vinculadas al ámbito arquitectónico donde están. Aquí se van independizando y no son exentas todavía, pero cobran mayor protagonismo, lo vamos a ver después. Este es el transepto norte, donde tenemos representada la genealogía de Cristo y este transepto corona en la parte central, aquí en el tímpano, es la coronación de la Virgen. Y aquí tenemos la imagen de Santa Ana con la Virgen Niña y distintos antepasados de la genealogía de Jesús. Entonces vais viendo cómo la escultura es mucho más rica ahora en el gótico que en el románico y cómo poco a poco las figuras van ganando naturalismo. Por ejemplo, aquí pues vemos a este personaje que aparece vuelto hacia detrás. Luego vemos también las distintas fases, como vamos a ver después en Reims más claramente. Estas esculturas probablemente sean de un escultor, de un maestro, y estas de otro, puesto que las catedrales son obras tan grandes que requieren de distintos maestros. Y como la construcción es así de grande, pues requiere también más tiempo y los maestros van cambiando, los estilos también. Este otro es el transepto sur, en donde lo que tenemos, veis, es el juicio final, en la parte superior, Cristo Juez, y las almas bienaventuradas, las condenadas que están aquí, distintas escenas del Apocalipsis. Y después tenemos el buen Dios, que aparece representado aquí. Es tal y como es la imagen de Jesús realmente. Pero el nombre francés que se le ha dado a esta figura es la del bon Dieu, yo es que no sé francés, pero es el buen Dios. Entonces vamos viendo esa mayor dramatización de los personajes, donde ya vamos apreciando poco a poco rostros individualizados en ellos y un mayor dramatismo. Veis que van ganando también en gestos. Luego los plegados, es también importante destacar cómo, a diferencia del románico, que son tan lineales y que tanto se parecen a la pintura flamenca, es decir, son muy rectos, aquí van ganando curvatura e intentan ser más naturalistas dentro de esa estética naturalista del gótico que venimos anunciando con influencia del pensamiento y de la teología franciscana. Esta otra es la Catedral de Reims y en ella vamos a ver una gran particularidad de lo que es la distribución de las esculturas, porque se ha sustituido los tímpanos por rosetones, que también va a ser un recurso muy propio del gótico, y la escultura se ha colocado en estas piezas triangulares que se llaman gabletes y que aparecen también en la arquitectura gótica. Los temas vuelven a ser la coronación de la Virgen en el centro, el juicio final en el lado derecho y en este caso aquí la crucifixión.
Veis la disposición curiosa y aquí he traído un detalle de lo que es la coronación de la Virgen, que a mí me recuerda mucho a las esculturas de la Sagrada Familia de Gaudí. Son muy parecidas porque bueno, hay un resurgir en el siglo XIX del gótico donde se empieza a recuperar esta estética también. Como veis, aquí ya sí que estamos muy lejos de la escultura románica que habíamos visto, tan estática, frontal, poco natural y estrictamente acoplada al marco. Aquí aparece un marco arquitectónico, pero la plasticidad es casi total, son figuras casi de bulto enorme, el naturalismo es mucho mayor, la gesticulación mucho más naturalista, el gesto de Jesús, fijaos como nada tiene que ver con aquellos cristos románicos frontales como los pantocrator, por ejemplo, el movimiento de las alas de los ángeles, los plegados de la Virgen son mucho más naturales que lo eran en el románico. Hay que destacar que, como estáis viendo, todas las iglesias que hemos visto, las dos que hemos visto, están dedicadas a la Virgen, todas son Notre Dame, como la famosa catedral de París. Y es que ahora empieza a haber un florecimiento de la devoción mariana. Aparecen textos de importantes teólogos, de San Buenaventura, San Beda el Venerable, San Bernardo, que alaban y elogian la figura de la Virgen. Por ejemplo, San Buenaventura dice: el hecho de que María sea preferida a las demás criaturas proviene de lo que la Madre de Dios es, y por eso tiene que ser honrada y venerada más que las demás. Los maestros teólogos llaman este honor hiperdulia, es decir, no es una adoración, sino una veneración especial a la Virgen María. Entonces, poco a poco se le van viendo rasgos que la entroncan cada vez de forma más estrecha con su carácter corredentor. Está cada vez más vinculada a la figura redentora de Jesús. Esta devoción que aumenta pues viene acentuada también con la construcción de santuarios, la realización de peregrinaciones, así como también el surgimiento de órdenes religiosas como por ejemplo los franciscanos y los dominicos, que tanta devoción tienen hacia la Virgen y que también la difunden igualmente. Del mismo modo, aparecen oraciones especiales dedicadas a la Virgen, como lo que se llama el Officium Parvum o la liturgia de las horas en honor a la Virgen, que estaba circunscrita al sábado. Recordemos que nosotros también tenemos una especial dedicación a la Virgen en el sábado. Empiezan a aparecer fiestas marianas significativas, como por ejemplo la de la Visitación, que tiene su origen en el siglo XIII, instituida por el Papa Bonifacio IX, que la extiende a toda la Iglesia. Luego también tenemos la entrega del Rosario a Santo Domingo y la difusión de la oración del Rosario, que aunque ya es un poco posterior, ya en el siglo XIV, todo esto se va fraguando de antes con esta concesión cada vez de una devoción más marcada a la Virgen María. Y en otra de las portadas de la Catedral de Reims vamos a encontrarnos unas escenas muy interesantes. En este caso tendríamos la escena del momento en que la Virgen y San José llevan las tórtolas al templo. Vemos a Ana y al profeta Simeón. Fijaos sobre todo en la profetisa Ana, en el rostro, porque es un rostro que vamos a ver repetido en esta hermosa y famosísima escena, que es la Anunciación por un lado y la Visitación por otro. La Anunciación es una escena de las más famosas y conocidas dentro de la escultura gótica, porque aunque aquí todavía los escultores son anónimos, no como en Italia, como vamos a ver, se les denominaba por algún rasgo peculiar. Aquí han trabajado dos maestros, el que realiza el ángel y el que realiza la Virgen. Como veis, los rostros son totalmente distintos, el del ángel al de la Virgen. Este es el maestro, esta es la catedral de Amiens. Este es el maestro de Amiens y este es el maestro de la sonrisa, que se le llama así por el rostro del ángel, que aparece con esta exclusiva sonrisa. Creo que tengo otra que es más aquí.
Entonces es el rasgo característico de este escultor. Todas las obras que él realiza, como la profetisa Ana anterior o este ángel, van a tener esa marcada sonrisa y entra dentro de esta corriente gótica de buscar un mayor naturalismo. Al fin y al cabo está comunicando una noticia alegre, que es a la Virgen María, que va a ser Madre de Dios. Entonces, acompañando a ese mensaje que está transmitiendo a la Virgen, pues se le representa de este modo. Así se quiere llegar mucho más intensamente al fiel. No solamente se trata de mostrarle un tema de modo catequético, sino también transmitirle algo de lo que sucedía en la escena bíblica que se está representando en ese momento. Y luego, este es el maestro de los paños antiguos o el maestro de las figuras antiguas. Como veis, son figuras totalmente distintas a las que hemos visto antes y se parecen mucho a las matronas romanas. Y es que una de las influencias principales de la escultura gótica en lo que se refiere a la elaboración de los ropajes va a ser la escultura romana y la escultura griega. Y aquí, como veis, pues si pusiéramos al lado una de las matronas romanas, pues sería muy parecida, tanto en la disposición de los cuerpos como también en la realización de los ropajes. Ahora tenemos a Santa Isabel y a la Virgen María. Y en este caso estamos viendo un tímpano que está en una catedral alemana, la Catedral de Estrasburgo. La escultura alemana, si bien va a tener influencia francesa, va a ser una escultura más dramática que va a mover de una forma más explícita, va a intentar mover más al espectador. En este caso se ha representado la escena de la dormición de la Virgen. Sí que vemos parecido en el ropaje de la Virgen y en las sábanas a lo que hemos visto antes, pero los rostros empiezan a ser más dramáticos. Lo veremos sobre todo en los ejemplos de ahora. Y como veis, ese sometimiento al marco de la escultura románica va desapareciendo, abunda más el carácter pictórico de la escena, que va a salir más hacia afuera, y de esta manera los claros, las luces, las sombras contribuyen también a ese mayor realismo y naturalismo de las escenas. En este caso estamos viendo también en la Catedral de Estrasburgo, pero es la portada donde aparecen representados los profetas, y es aquí donde vamos a ver cómo comienza a darse un mayor dramatismo. Las figuras casi exentas y especialmente dramáticas. Veis, por ejemplo, la imagen de este profeta, esa individualización de los rostros, buscando ese realismo, y en el caso alemán, un marcado dramatismo. Como vemos en este otro caso, donde aparecen más imágenes de profetas, y el mérito aquí reside sobre todo en la individualización de los rostros. Cada uno es completamente distinto y el maestro que lo ha hecho, lo vemos en el estilo, es el mismo maestro, lo que nos habla también de cómo ellos van ganando en virtuosismo. Comienzan a aparecer igualmente los gremios, los artistas se unen en cofradías, existe ya el sistema de los maestros y de los aprendices, y poco a poco la enseñanza, el aprendizaje y el ser escultor, el ser artista, va ganando cierto prestigio, y acompañado con ello pues también una mayor maestría, y viceversa, mayor maestría, más reconocimiento por parte de la sociedad. Y este es un caso muy acentuado de ese carácter particular de la escultura gótica alemana por ese gran dramatismo. Vais a verlo enseguida. En esta portada del paraíso, que está en la Catedral de Magdeburgo, vamos a ver el tema de las vírgenes prudentes y de las vírgenes necias, que es muy fácil adivinar a cuál pertenece cada una. ¿A qué vírgenes pertenecen? Las necias son las necias. Aparecen lamentándose con un dramatismo y una gestualidad muy exagerada, con esa intención de verdaderamente transmitir al fiel no solamente el tema, sino además los sentimientos de los personajes en lo representado. Y aquí tenemos las vírgenes listas. Bueno, esta es que está resultante, porque sí que va a entrar con el esposo. Entonces, veis, las esculturas alemanas pues tienen un poco ese carácter de película medieval,
con estos peinados, veis que es distinta a la escultura francesa que hemos visto. Son imágenes que, aunque más dramáticas en lo que son los gestos, son un poquito más estáticas, menos elegantes, no están tan curvados los cuerpos. Si uno acostumbra el ojo a ver unas y otras, pues se van viendo más o menos estas diferencias. Porque como sucede con el románico, el gótico y lo que seguiremos viendo, el Renacimiento, siempre van a permanecer unas características comunes, pero luego las variantes locales y las distintas tradiciones van a ir también influyendo. Esta es una construcción muy curiosa porque es la entrada al coro de la iglesia en la Catedral de Naumburgo. Entonces aquí lo importante va a ser, además del naturalismo en las figuras, que como veis están pintadas. Y así era, igual que pasaba en la escultura románica, como estaban en original. Venimos un ejemplo español al final. Estas esculturas de las portadas. Lo que pasa es que las portadas, al estar sujetas a los cambios climáticos, pues pierden el color. Pero así eran en origen las portadas de las catedrales góticas. También con las figuras coloreadas y pintadas. Y en esta catedral es donde vamos a ver un caso de cómo, además de los temas religiosos, empiezan a aparecer también los patronos de las obras dentro de las iglesias. En este caso tenemos a Ekehard, tal como suena con K y con H, Ekehard II y Uta de Valentech. Estos son unos de los patronos de la construcción de la Catedral de Magdeburgo. Y es una escultura muy famosa, sobre todo porque parecen auténticos retratos. No son figuras modélicas, es decir, estándar, sino que sí parecen retratos individuales, porque no responden a un estilo, sino que se ve que el hombre es totalmente distinto a la mujer. Si echáis un ojo mental a vuestra memoria cinematográfica, si pensáis en la madrastra de Blancanieves, ¿no? Pues que está basada precisamente en esta mujer, en Uta de Valentech. Entonces es un caso muy particular de cómo se va introduciendo también esta temática no exclusivamente religiosa en las construcciones. Traído algunos detalles para que veáis cómo la evolución que se produce en la escultura gótica es extraordinaria, sobre todo en el centro de Europa. Ese gesto suyo con la mano que intenta denotar pues soberanía y cierto poder y prestigio social. Y vamos a pasar ahora a Italia, en donde vamos a ver ejemplos donde influye esas variantes regionales, especialmente porque en Italia, además, sí que vamos a ver escultores que van saliendo poco a poco del anonimato, tienden más a firmar sus obras y es más frecuente encontrar aquí sí nombres particulares. Y vamos a entender bien por qué siempre cuando hablamos de arte nos viene a la mente Italia, o bien en el Renacimiento Florencia, o bien el Vaticano, sobre todo arte religioso, o bien arte clásico, pues sucede lo mismo. Bueno, pues en Italia es donde empiezan a aparecer más significativamente los nombres de los escultores. Esto que estamos viendo aquí es el baptisterio de la Catedral de Parma y encontramos el primer nombre de un escultor, que es Benedetto Antelami, al que debemos las tres portadas de este baptisterio, que normalmente en el gótico eran edificaciones aisladas aparte de lo que era la construcción de la iglesia, como sucede por ejemplo con el Duomo de Pisa. Aquí lo que tenemos es la representación de varias escenas de las que ya hemos visto. Tenemos en la parte norte la Virgen entronizada con Jesús y la adoración de los magos aquí y el anuncio del ángel a San José, que además es una portada que viene muy a cuento del tiempo en el que estamos viviendo. Luego aquí tenemos otras escenas como el bautismo de Jesús y veis un poco del resto de policromía que caracterizaba estas portadas góticas. Y como veis, un poco tiene que ver con Francia, porque aquí la influencia de la arquitectura clásica es mucho mayor. Arcos de medio punto, no aparecen las arquivoltas tan recargadas, las figuras
son un poco menos estilizadas, menos graciosas, más parecidas a lo que hemos visto en el románico de momento. Esta es otra de las portadas en donde tenemos la imagen de los tetramorfos que ya conocemos, las 4 figuras de los 4 vivientes del Apocalipsis. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y la imagen del Cordero, el monstruo también del Apocalipsis y una serie de roleos vegetales donde influye esa mentalidad franciscana a la hora de representar con cierta fidelidad motivos naturales. Y como veis, pues este pórtico aparece también mucho más sencillo. Una particularidad también de la escultura o la arquitectura gótica italiana, lo vamos a ver, es la combinación de la piedra roja y la piedra blanca evidentemente en la escultura como consecuencia en la arquitectura y luego también franjas negras y blancas. Y aquí estamos viendo de nuevo el tema del juicio final. Como veis, los temas se repiten y se insiste siempre en ellos: tema del juicio final, exaltación de algún modo de la Virgen María. Y aquí es donde vamos a ver algo un poquito más distinto. Este es el púlpito del Baptisterio de Pisa, de Nicolás Pisano, otro escultor conocido dentro del panorama artístico italiano. Es de 1260 y aquí, en esta escultura ya situada en el interior, vamos a ver también otro paso más hacia la evolución, proyectándonos hacia finales del gótico. Las imágenes con Nicolás Pisano y con su hijo también Giovanni van ganando en esa pictoricidad y en ese naturalismo. Lo vamos a ver sobre todo en los ejemplos posteriores, aunque tienen influencia francesa y también influencia del centro de Europa, que son los dos ejemplos que hemos visto, Alemania y Francia. Evidentemente en Italia la influencia más marcada va a ser la del clasicismo, es decir, la de los relieves clásicos de Grecia y de Roma. Este es el púlpito de la Catedral de Siena, también de Nicolás Pisano, en donde vemos algunas escenas importantes. Aquí tenemos también la adoración de los magos. Se gana también en realismo en el intento de fingir la perspectiva a través de los distintos niveles de los personajes, la colocación de arquitecturas al fondo y de ganar naturalismo a través también de ubicar elementos de paisaje en lo que es una escultura, un relieve. Aquí tenemos la crucifixión, donde tenemos también ese Cristo sufriente, característico del gótico, distinto al Cristo románico, que permanece impasible, incluso aquellas Majestas Domini que aparecían vestidas sin marcas de la pasión. Aquí en cambio sí que aparecen, tenemos aquí la calavera, referencia a Adán, y los distintos personajes escalados de arriba abajo para intentar crear ese efecto de profundidad y perspectiva. Aquí otra escena, que es la de Cristo juez de nuevo, donde tenemos a los ángeles portando las almas Christi, que ya reconocemos, siempre hay un ángel con la cruz, o con los perfumes en el bote. Y aquí, que es la escena que vamos a ver ahora, tenemos el momento en que las almas bienaventuradas van al cielo y las almas condenadas descienden al infierno. Ese sí que tiene una misión catequética para apartar a los fieles del pecado. ¿Veis estos rostros deformados que parecen sirenos o personajes mitológicos antiguos vinculados normalmente con la depravación, el pecado, esta cabeza también de un personaje cuyo cuerpo no corresponde, con ese sentido también doctrinal. Este otro es el púlpito de la Catedral de Pisa, y en este caso lo hace el hijo de Nicola, que es Giovanni Pisano, y ha ganado el naturalismo porque estamos ya en el siglo casi XIV, muy a finales del siglo XIII. Como veis, esto parece un relieve clásico absolutamente. En este caso estamos viendo el nacimiento de Jesús, el buey, la mula, los pastores, el anuncio a los pastores por parte del ángel, la Virgen tumbada como si fuera una escultura clásica absolutamente. Y solamente ya con esto podríamos identificar esta obra, aún sabiendo el autor,
dentro del panorama artístico italiano. Aquí tenemos pues esa solapación de las imágenes para dar narratividad. Otro rasgo de la escultura gótica es intentar no solo ser descriptivos, sino también narrativos. Tenemos a San José y la imagen de las matronas que no estaban allí, pero bueno, facilita la comprensión por parte del espectador del niño que está lavándolo en el agua cálida. Mientras que aquí aparece la Virgen con el niño también. No es una forma de superponer escenas, igual que esta paralela, para completar toda la historia y crear un hilo narrativo que hagan penetrar al espectador en lo que es la escena que se está representando con mucha más profundidad. Recordemos que la gente que tiene acceso a estas imágenes son las que no pueden leer y es el modo que tiene la Iglesia de hacerles llegar, no solo con las homilías y las lecturas, todavía en latín, de hacerles llegar el contenido de la palabra de Dios. Y aquí tenéis la portada de la Catedral de Siena, que es de Giovanni Pisano, y como veis, esta es una típica portada de catedral gótica italiana, que poco tiene que ver con las absidas que hemos visto. Veis que las arquivoltas son mucho más sencillas, más redondeadas, es mucho más sobria en lo que es escultura, son más planas, las dimensiones son más pequeñas y veis esa piedra coloreada roja y blanca y las franjas negras y blancas, también muy frecuente en interiores y en exteriores en la arquitectura italiana. Y aquí vamos a destacar sobre todo las esculturas de la parte superior flanqueando los gabletes, que son casi figuras exentas, las famosas gárgolas góticas. Y aquí sí que ya vemos una plenitud de la escultura gótica que ya está muy próxima al Renacimiento, especialmente en Italia, mientras que a lo mejor en otros países al mismo tiempo se está dando una escultura todavía vinculada al románico o en evolución. Aquí ya estamos viendo los primeros pasos hacia la arquitectura y hacia la escultura renacentista. Veis casi las figuras completamente exentas, plenamente clasicistas, y que ya nos recuerdan a lo que vamos a ver en la escultura renacentista de la próxima sesión. Algunos detalles más de esta catedral, donde hemos visto, si echamos la vista un poco atrás, en los primeros ejemplos que veríamos, o incluso en los primeros italianos que hemos visto en ese baptisterio, la evolución en cosa de un siglo, siglo y medio, es bastante grande. Veis aquí la figura de Moisés. Ya lo reconocemos todos, no los cuernos, sino los rayos de luz que rodeaban su rostro después de hablar con Dios. Y empiezan a aparecer también, además de con mayor frecuencia, escenas relacionadas con la Virgen, también escenas de figuras de santos, no solamente ya los santos propios de la Biblia, los apóstoles, los discípulos o del Antiguo Testamento, sino también santos poco a poco cada vez más actuales, junto con la aparición de los burgueses en las catedrales. Y entramos ya dentro de España. En España la influencia va a ser sobre todo francesa. Esta es la fachada de San Vicente de Ávila, que es uno de los ejemplos más destacados. Todavía tiene influencia románica, como veis en las arquivoltas, donde no aparecen figuras, sino esas escenas, esos roleros y motivos vegetales, y que todavía nos recuerda un poco al Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, pero que poco a poco vamos a ir viendo evolucionando. Aquí tenemos otro destacado ejemplo de la escultura española del gótico, que es el apostolado de la Cámara Santa de Oviedo. Estamos entre los siglos XII y XIII aproximadamente. Y un detalle de los apóstoles de la Catedral de Oviedo, como veis, recuerdan mucho a las figuras de Silos todavía. Estamos muy cerca aún de la escultura románica, más adosada a la pared, más dependiente de la arquitectura, más rígida, frontal y naturalista, pero que poco a poco intenta ser un poco más real en la individualización de los rostros sobre todo, pero todavía la deuda en España es grande en estos años con respecto al románico. Esta es la portada occidental de la Catedral de Ciudad Rodrigo, donde ya vamos viendo una profusión mayor en las figuras, donde sí que ya aparecen en las arquivoltas, como en Francia,
la Virgen presidiendo la portada en el parte luz y la coronación de la Virgen en la parte superior. Los temas vuelven a repetirse por la influencia sobre todo francesa, porque hay que decir que con ese florecimiento en las ciudades y la proliferación de las relaciones comerciales, pues también los escultores y los artistas viajan de un lugar a otro y las influencias llegan con mayor facilidad. Y lo que estamos viendo aquí es uno de esos ejemplos de portada policromada, tal y como estaba en origen. Está restaurada, pero no está pintada de nuevo, es decir, se descubrió en las pinturas y se restauró. Esta es la portada de la colegiata de la ciudad de Toro. Es la portada principal, dedicada de nuevo a la coronación de la Virgen María. Entonces, como estamos viendo, pues aparece la policromía original. En primer lugar, tendríamos esta superposición de órdenes, no es un recurso arquitectónico, sino que en un principio se piensa que el proyecto era menos ambicioso y iba a ser una portada más pequeña, pero que después las obras aumentaron de tamaño, entonces se dispuso este basamento aquí y se aumentó el número de figuras y se hizo una portada mayor. Lo que tenemos aquí son sobre todo profetas a ambos lados de la puerta. En la parte superior, como decimos, la coronación de la Virgen, y luego después vamos viendo en las arquivoltas se van superponiendo distintos motivos. En primer lugar tendríamos los ángeles que van portando una serie de candelabros acompañando lo que es la coronación. Después tenemos a los apóstoles, cada uno con sus atributos. Después tenemos la imagen de los reyes. Tenemos imágenes de mártires sosteniendo sus armas del martirio. Tenemos también los confesores, tenemos que portan filacterias y libros y por tanto se puede reconocer qué personajes eran. Y luego después, en la que cierra el conjunto, es el tema del juicio final de nuevo. Como veis aquí, la imagen de Cristo juez. Y aquí tenemos a San Juan Bautista y la Virgen María, que es el tema de la diesis, que están intercediendo por las almas bienaventuradas para que lleguen al cielo. Aquí tenemos a las condenadas y aquí tenemos a las salvadas que están siendo acogidas aquí. Como veis, los temas se repiten y lo más interesante de esto es cómo se ha conservado la policromía original. Esta es la Catedral de Burgos, es la puerta del San Mental, que es otro de los ejemplos más famosos de la escultura gótica española, y aparecen los mismos temas. El tema de Cristo juez, acompañado de los tetramorfos, que están basados, en este caso los evangelistas, están escribiendo como escribían los monjes en los scriptorium, cosa que nos habla también de las costumbres de la época. Así, este tipo de imágenes se convierten en una fuente de tipo histórico y no solamente teológico, doctrinal, de gran importancia. El personaje que aparece aquí es un obispo y pertenece a esa tendencia ahora del gótico de hacer representar personajes no solamente de las Sagradas Escrituras, sino también de la época. En este caso es San Indalecio, al que se le atribuye, ese era el primer obispo de Almería, que se le atribuye cristianizar las tierras burgalesas y por eso se le representa en el parte luz, en un lugar tan destacado, normalmente reservado para la Virgen María. Aquí tenemos un detalle de esta portada del Sarmiental. Como veis, hay una evolución desde lo primero que hemos visto en España. Poco a poco pues la figura se va haciendo más natural y más exenta con respecto al marco arquitectónico. Y esta otra portada, que también pertenece a la Catedral de Burgos, que es la puerta de la coronería, que da al interior a la escalera dorada de Diego de Siloé, que veremos cuando hablemos de la arquitectura, de la escultura renacentista en España. Finalmente, vamos a ver la portada de la Catedral de León, que es esta que tenéis aquí, donde se ha representado, vemos que es muy parecida a aquella francesa que veíamos al principio, donde se han representado exactamente los mismos temas. Tan parecida es esta a la del Sarmiental de la Catedral de Burgos.
Aquí tenemos de nuevo la deesis, es decir, la Virgen María y San Juan Bautista, en este caso evangelista. Normalmente suele ser San Juan Bautista, en el que en la deesis aparece intercediendo por las almas. Y aquí tenemos las almas bienaventuradas, como siempre, que suelen ser en este momento reyes, monjas, personajes comunes. O sea, hay una identificación de personajes concretos de distintos rangos sociales para ver cómo al cielo podía entrar todo el mundo y cómo la entrada al cielo o al infierno igual a escalas y no hay distinción entre nobles o pobres. Y aquí tenemos las ollas del infierno y a San Miguel Pesanudas. Y aquí hay que destacar la Virgen, que es una tipología de Virgen que se llama Virgen Blanca, que es una tipología que proviene de Francia, se supone que basada en una Virgen de alabastro de color blanco, que influyó mucho en esta figura de la Virgen, y vemos aquí estos rasgos que van a caracterizar sobre todo las vírgenes exentas de la escultura gótica, de las que destaca la Virgen Blanca de la Catedral de Toledo, que ya es del siglo XIV. Estamos ya a finales del arte gótico. Es una Virgen María que aparece de pie acompañada con el niño y, como veis, sus rasgos obedecen a esa tendencia naturalista propia de la escultura gótica, que es a una relación mucho más materno-filial con el niño, a diferencia de las románicas que nos lo exponían mostrándonos a su hijo. En este caso, el espectador es partícipe de una relación íntima entre la Virgen y el niño, dando a entender, o estamos dentro de esa tendencia a que aumenta la devoción mariana, es decir, la Virgen es corredentora con el Señor, y en esa intimidad manifiesta, en estos juegos, en este diálogo entre los dos, se pone mucho más en evidencia. La Virgen no es simplemente el trono donde se sienta Jesús, sino que es la Madre de Dios, es la Theotokos. Entonces, eso que intentan mostrar estas imágenes, enfatizar el carácter corredentor de la Virgen en esa relación estrecha entre madre e hijo. Entonces, para terminar esta sesión, pues quería acabar con esta imagen de la Virgen, que aunque aquí ya porta al niño en brazos, pues que nos acompañe en esta espera que estamos viviendo en el Adviento. Y nada, pues esto es todo. Muchas gracias.